Estoy leyendo el libro de los 90 años de las hermanas. Qué bien, mira, yo estoy leyendo el de los 75 años. ¡Oh, qué chévere! Pues te cuento que mientras leía este libro, es como volver a revivir esa historia de la llegada de las primeras misioneras europeas al Ecuador. Con ellas nos lleva a dar gracias al Creador por ese don tan bonito concedido a nuestra congregación. También irradiar ese amor ardiente de la caridad del corazón de Jesús en esta tierra tan fecunda. Ay, mira qué bien. Mira, en cambio aquí dice que el pionero de este gran proyecto es Dios, que impulsa e inspira a sus santos para la realización de sus grandes ideales. Uno de ellos, Monseñor Emilio Checo, de la Congregación de los Padres Josefinos, fue el escogido para impulsar el anhelo de Monseñor Giovanni Antonio Farina, que era el fundador del Instituto de las Hermanas Doroteas. Él decía: este campo es estrecho, abridme las puertas del mundo, oh Señor, y todo el mundo lo traeré convertido a tus pies. Esta gran historia de heroísmo merece ser compartida. Esta historia sagrada inicia cuando Monseñor Emilio Checo recibió de la institución pontificia Propaganda Fide el encargo de continuar la misión de los padres jesuitas, que se vieron obligados a suspender en el oriente ecuatoriano por su expulsión originada por presiones políticas. Y el 27 de octubre de 1921, la Madre General de las Hermanas Doroteas, Sor Acelia Dorotea Farinea, recibió desde Roma una carta enviada por el padre Checo, con su intención de dar inicio a la misión del Napo, pero solicitando con anticipación el envío de un grupo de religiosas para que asistan el trabajo de los padres. Él conocía muy bien el gran espíritu que animaba a las religiosas doroteas. Estaba seguro de que su petición sería atendida de inmediato. Los misioneros se consideraron muy honrados por tenerlas como colaboradoras en el difícil encargo confiado. La Madre Acelia, una mujer con una gran virtud y santidad, fue Madre General a los 33 años. Había sido recibida en el instituto y formada en la virtud por el mismo fundador. Su corazón ardía de celo apostólico por la salvación de las almas. Luego de estudiar la propuesta y con abandono total en las manos de Dios, el Consejo General del Instituto, el 7 de noviembre de 1921, dio su respuesta a través de las palabras emocionadas de la Madre Acelia. No me parece verdad que el Señor se digne escogernos para hacerle conocer y amar por tantas almas que viven en total ignorancia de nuestra santa religión. Y puso a disposición de la misión de Napo un grupo selecto de religiosas entusiastas y decididas a todo, aunque a la muerte, la muerte. La certeza de estar en el camino de la voluntad de Dios la dio el nombramiento de Monseñor Checo como administrador apostólico de Napo, cargo que desempeñó desde 1921 a 1937. Posteriormente se le dio la autorización de la Santa Sede y de la Sagrada Congregación de Religiosos, que expresaron su beneplácito por la nueva fundación. Sin dudar de la divina providencia, la superiora Acelia comunicó entusiasmada a las hermanas el desafío que la congregación asumiría, la misión ad gentes. Esto tuvo un eco unánime en la disponibilidad y en la acogida de todas las hermanas. Mientras tanto, el 20 de abril de 1922, Monseñor Checo, el padre Jorge Rossi y otros cohermanos se adelantaron rumbo al nuevo y difícil campo de apostolado. Llegaron después de un penoso viaje el 24 de mayo de 1922, fecha histórica para la congregación josefina. Es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino. La cruz es siempre el distintivo de las obras sublimes de redención y evangelización. En Ecuador regía un gobierno liberal anticlerical que prohibía la entrada de sacerdotes y religiosos, siendo este el primer obstáculo. No obstante, la expedición de los padres josefinos había podido entrar, porque el gobierno había acordado permitir el ingreso de algunos misioneros para el Napo, ya que ellos son siempre una defensa para las fronteras del territorio nacional.
La carta de Monseñor Checo comunicaba a la superiora Celia las dificultades para el ingreso de las misioneras. Sin embargo, con plena confianza en Dios, le insistía en preparar a las religiosas escogidas para la misión. Le decía: deben saber que esta no es una vida de poesía, es una vida de sacrificios. Las hermanas deben ser formadas a una sincera caridad, a un espíritu inalterable de concordia y paz. Como se ve, estaba decidido a realizar la misión con permiso gubernamental o sin él. El padre Girolamo Apoloni, superior general de los padres josefinos, por su parte les animaba a tener listo el equipaje porque el viaje era inminente. Si llegaba el permiso, saldrían como religiosas, de lo contrario viajarían como seglares. La superiora general, con premura de madre tierna y amorosa, siguió personalmente a las 6 hermanas elegidas y logró así imprimir en ellas el espíritu genuino del carisma, con sus consejos y recuerdos, pues según ella nunca más las vería en esta tierra. Cuando todo estuvo listo, el 25 de septiembre de 1923, llegó un telegrama a la madre Celia en que se le informaba que les negaba la entrada a Ecuador. Monseñor Checo, que realizaba los trámites desde Napo, no se dio por vencido. Más bien fue a Quito para dialogar con las autoridades pertinentes. Monseñor no estaba dispuesto a retardar la obra del Señor. Puso toda su confianza en él y regresó con más decisión, dispuesto a hablar incluso con el presidente de la República, Isidro Ayora. Ante su insistencia, obtuvo la autorización el 5 de febrero de 1924. Finalmente, el 27 de febrero de 1924 pudo comunicar: todo listo, alegrémonos, y empezaron los preparativos para la partida. Los diarios difundieron con rapidez el suceso que estremeció a la ciudad de Vicenza. Uno de ellos, el informativo diocesano, decía: Vicentinos, el Instituto de las Hermanas Doroteas, fundado por el excelentísimo obispo Monseñor Farina de nuestra memoria, dispone a extender su obra caritativa fuera de los confines de la patria. 6 hermanas del instituto, como primer grupo elegido de entre muchas hermanas, partirán hacia la lejana misión del Napo, entre los nativos de la República del Ecuador. Se van tan lejos para compartir las fatigas apostólicas de los misioneros josefinos. Vicenza siempre ha despedido con gran afecto a los misioneros que parten, no solo para admirarlas, sino para aprender la estupenda lección de sacrificio que nos dan estas piadosas vírgenes consagradas al Señor. He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que se encienda y arda. El 13 de febrero de 1924, las intrépidas misioneras Sor Pía Margarita Acosta, Sor Irene Menín, Sor Liduvina Perazzolo, Sor Bresila Andretta, Sor Erasmas Vichego y Sor Misericordia Tegón, en medio de la conmoción de la madre Celia, las cohermanas y la familia dejaron la entrañable casa madre rumbo a Génova. Desde allí se dirigieron hacia las remotas y desconocidas tierras de América, donde les esperaba un vasto campo de apostolado en la selva virgen de la Amazonía. Iniciaron la penosa travesía por el océano, abandonadas en el corazón de Jesús. Sor Pía Margarita Acosta, en el diario de su viaje, nos cuenta: luego de unos días de espera, salimos de Génova el día 20 de febrero de 1924 en la nave mercantil San Jorge. Arribamos a Guayaquil. Lamentablemente les esperaba otra sorpresa. La autorización de entrada no había llegado desde Quito. Este fue un día particularmente triste para los padres que viajaban con las hermanas. Pobres prisioneras en nuestro camarote, ante el cuadro de la Santísima Virgen, con fe y lágrimas rezábamos el Santo Rosario. Por fin se solucionó providencialmente el problema. A las 5 de la tarde vino Monseñor Checo, radiante de felicidad. Desembarcó entonces la ilustre expedición, una marquesa, sus caballeros y su corte de honor. Pero ¿quién no sabía que estos atuendos reales escondían la real nobleza de las mensajeras del gran rey?
Descansamos en la casa de las Madres Marianitas y luego viajamos en tren rumbo a Ambato. Después de 17 horas, arribamos. Desde esta ciudad, las viajeras escribieron su primera carta a la Madre Acelia. Gracias a Dios nos encontramos muy bien. Esperamos con impaciencia nuestra salida a la misión. Pero nada nos da miedo. Aún si viésemos desencadenarse todos los demonios, Jesús, nuestro esposo, está en nuestro corazón y nosotras somos sus siervas. El 5 de mayo las intrépidas hermanas reiniciaron su odisea. Al día siguiente salimos rumbo a Baños, 25 kilómetros a pie. Llegamos a las 2 de la tarde. Fuimos acogidas por las madres dominicas de Baños. Nos asignaron 3 indígenas a cada una para transportarnos en una rústica silla amarrada a sus espaldas. Al principio quedamos perplejas, pero luego nos dimos cuenta que esto nos ahorró mucho cansancio y donde podíamos caminar lo hacíamos gustosas. En la noche descansábamos cerca de un río, en una hacienda o en un tambo improvisado. No recuerdo que nos hayamos sentido tristes. En el camino rezábamos, cantábamos, nos parecían flores. Esa noche se desató una fuerte tormenta y estuvieron a punto de perecer arrastrados por las aguas de un torrente impetuoso que caía del valle y pasaba por el tambo de las madres. Todos estaban muy cansados y dormían profundamente. La noche era oscura, teníamos solo una vela. Los fósforos por la humedad no se encendían. En fin, invocando fervorosamente la Virgen de Montebérico, después de un cuarto de hora estábamos a salvo. Monseñor, desde su pobre tambo, angustiado nos esperaba, contando una por una a las pobres misioneras que, medio vestidas, de rodillas recitábamos el Santo Rosario en agradecimiento de haber superado el peligro. Fue una gran aventura para las misioneras que sin perder la paz se pasaron el resto de la noche cantando y alabando a Dios y a la Virgen. Como quiso el buen Dios, arribamos finalmente a Napo y después de un discreto almuerzo nos dirigimos a Tena. El viaje para llegar al destino final fue 17 horas en tren desde Guayaquil a Ambato, de Ambato a Pastaza 13 horas de a caballo, de Pastaza a Tena a pie, 8 días a través de la selva, de las cuales 3 horas en el lodo y 3 horas en canoa. El día 15 de mayo de 1924, Tena recibía con alegría a las mensajeras de la buena noticia. Los pocos colonos que había y muchos indígenas nos esperaban juntamente con algún misionero y nos recibieron gozosos con signos de alegría y reconocimiento. La misión era desolada, una que otra casa a primera vista, no parecía un poblado. La gente se distinguía por 2 tipos de persona. La una formada por colonos y sus familias, quienes tenían una posición social económica buena. La otra conformada por indígenas, que vivían sencillamente. Eran muy pobres, parecían esclavos del patrón colono cauchero, buscador de cascarilla o de oro. Después de haber cantado la acción de gracias en la pobre iglesia donde Cristo nos esperaba, nos acompañaron hacia las habitaciones. La vivienda era la casa vieja de los jesuitas que fueron expulsados 30 años antes de nuestra llegada. Era pobre, abandonada, incluso había servido de cárcel para los delincuentes. La primera tarde una señora nos invitó a su casa y nos ofreció la cena. Al regresar, encontramos las camas listas con las cobijas que traíamos y un banquito nada más. Éramos felices porque teníamos hasta demasiado. Pudimos finalmente reposar en nuestra casa. Así pasaron otros 10, 20, 50, 65, 90 y 100 años. El árbol creció y dio frutos en diversos lugares del país mediante obras educativas, asistenciales, pastorales, de promoción humana, de liberación femenina y de rescate de la cultura y dignidad del ser humano.
Dios es testigo de su inmolación diaria en el altar del sacrificio, en la entrega abnegada, en la santidad anónima vivida en el martirio lento de cada día. Sólidos cimientos que fundamentan los 100 años de evangelización de las hermanas Doroteas de ayer y hoy. Ellas continúan trabajando silenciosamente, como quería su fundador, San Giovanni Antonio Farina, y como vivió Santa Bertila, escondidas en el corazón de Jesús, testimoniando la constante afabilidad, la continua paciencia, la turbable mansedumbre, la serena alegría, en la asistencia a los pobres y a aquellos que Dios les ha encomendado. Que los sagrados corazones sigan inspirando la vida y misión de estas sus hijas.